Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este magnífico fic de nuestra querida Sonia, que en el capítulo anterior, chicas, híjole, miren, yo con estos fic más bien de mi querida Sonia, he aprendido que el desahogar tu alma te da mucha fortaleza, chicas, sí. Y como se los mencioné una vez, hay muchas palabras, hay muchos momentos, hay muchos sucesos que quiebran a la otra parte de Alfonsina. Y esto creo que nunca va a cambiar, chicas. Soy muy sensible, podríamos decirle, como decimos aquí en México, soy una romántica apasionada y que está fluyendo otra vez. Entonces agradezco a mi querida Sonia por sus magníficos fic que nos dan ese empuje, porque de verdad la segunda parte del capítulo, yo me pongo en los zapatos de Terry, el no poder revelar quién es realmente y no poder mandarle, aunque sea un mensaje, una carta, algo para que Candy esté tranquila, porque él sabe perfectamente que su pecosa debe estar destrozada. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este magnífico fic llamado El sol en los ojos. Capítulo 15. 20 de julio de 1944. En Berlín, Kurt Huber llevaba una existencia silenciosa al lado de su amigo, que le había contado todo sobre su vida pasada y el movimiento del que formaba parte. Fritz Michael Herrlich había llegado a conocer al extranjero. Era muy inteligente y podía prestar una gran ayuda a la organización insurgente. No había querido saber nada de su antiguo yo, por si acaso. Era Kurt Huber, 35 años, oficial de las Fuerzas Aéreas Alemanas, una mujer embarazada en casa esperándole. Le había presentado al general de división Henning von Treschow, un estrecho colaborador del coronel Ludwig Beck. Señor, él puede ayudarnos personalmente con la edición de julio. No tiene nada que perder. Habían sido sus credenciales. Treschow había puesto en sus manos un dossier para que lo estudiara detenidamente. Y Kurt le había sorprendido, señalándole muchos reparos sobre cómo se habían planificado las cosas en algunos puntos, que habían sido revisados con prontitud. Sea como fuere, el tiempo apremia. En mi opinión, hay que encontrar una oportunidad más propicia. Si entiendo que se arriesga mucho y que puede ser la última oportunidad, hay que estudiarlo lo mejor posible. Yo consideraría otra reunión en lugar de la de julio. Señor Mayor General. Kurt concluyó así su examen. El asesinato debe intentarse a toda costa, incluso si no tiene éxito. Se debe intentar tomar el poder en Berlín. Lo que importa ahora no es tanto el objetivo práctico del golpe de Estado, sino demostrar al mundo y a la historia que los hombres de la resistencia tuvieron el valor suficiente para dar el paso decisivo. Comparado con este objetivo, nada más es importante.
se había oído responder al británico infiltrado, aunque no creía haberlo entendido del todo. El general era un hombre de gran experiencia. Desde luego no un tonto. Parecía saber fracasarían, pero estaba convencido de seguir adelante. ¿Por qué? ¿Por qué desperdiciar vidas tan inútilmente? Evidentemente era consciente de que nunca habría una oportunidad mejor que aquella. Estaba preparado para la muerte. Todos lo estaban. Preparados para el suicidio colectivo por un bien mayor. Hoover, tu corazón no es de este país. ¿No has visto las obscenidades que han manchado nuestros ojos y nuestras almas? El mundo no puede mirarnos así. No podemos dejar a nuestros hijos un legado tan podrido. Sé que no puedes entenderlo del todo, pero debes hacerlo a nuestra manera, o serás hombre muerto. Puede parecerte extraño, pero no disfruto enviando a mis hombres a los perros. Estamos en guerra. ¿Hay peor desperdicio de vidas humanas en tu opinión? Así que no mires con esos ojos de asco, porque es mejor morir antes por la libertad, la justicia y el honor, que sobrevivir unos años más en la vergüenza. O lo entiendes, o estás fuera. Y fuera significa bajo tierra. No puedo dejar que esta operación estalle por tu culpa. Aunque sea un fracaso, debemos intentarlo. Ese día estarás allí en primera persona junto al coronel Beck y me encargaré de que te trasladen a nuestras oficinas en Cracovia cuando todo haya terminado. Con esa pierna ya no podrás volar y entiendo que no quieres que te den el alta. ¿Me equivoco? Señor, no soy tonto. Si no hay otro camino, hay que intentar este y yo me pondré a su disposición para entrar y hacer lo que deba. Ya sabe que no tiene que preocuparse por mi miembro. Puedo manejar perfectamente mi impedimento y sea como sea. Ya estoy muerto. Se había aventurado a añadir. Así era exactamente como se sentía. Si no podía volver a casa, ¿de qué le servía aquella vida inútil? Más le valía emplearla en lo que, en aquella absurda realidad, parecía una causa justa. Todo era tan normal que la palabra justa podía adquirir el más negro de los significados. La línea entre el bien y el mal ya se había cruzado en gran medida y no quedaba más remedio que acallar la conciencia y seguir adelante, con la esperanza de hacer algo útil para las generaciones futuras, aunque ello significara mancharse las manos de sangre. En cualquier caso, Kurt no había sufrido ninguna herida en combate, aunque sus ropas en el momento de su llegada al campamento en la playa que lo había acogido en Normandía daban a ver otra cosa. Solo había aprovechado la ocasión para evitar los campos de batalla. En realidad, no sabía pilotar un avión y ¿cómo iba a abrir fuego contra sus compatriotas? Nunca lo habría conseguido. El oficial superior dejó salir a todos de su despacho y se quedó a solas con Hoover. Soldado, tus ojos están gritando tu dolor. ¿Crees que no puedo verlo? Desafortunadamente, las cosas resultaron así. No te mataron en esa costa, pero estás obligado a vivir la existencia de otro. Si salimos vivos de esta guerra, podrás retomar tu vida anterior. Te ayudaré a hacerlo si veo el fin de esta abominación. Una lágrima rodó por la mejilla del británico encubierto. No pudo evitar pensar en aquellos ojos verdes. ¿Quién sabe cuántas lágrimas de dolor estaban derramando? Quería gritar su verdadero nombre tan fuerte que su voz llegara al otro lado del océano, para que su corazón de vivir supiera que seguía vivo, que no se había olvidado de ella ni de sus hijos. Se sentía asfixiado. Claro que tenía que dar gracias a Dios por no haber acabado en alguna zanja,
pero le faltaba oxígeno exactamente igual. ¿Cuál era la diferencia si él sufría como un perro y ella también? ¿Qué hacía en el mundo si no podía dar noticias a sus seres queridos, si ni siquiera podía nombrarlos? Fritz me ha dicho que llevas un diario. Rómpelo inmediatamente. Puede arruinarlo todo. Lo único que tienes que hacer con lápiz y papel es escribir a tu mujer, María. Pronto dará a luz. ¿Cuánto hace que no sabes nada de ella, Kurt? Hazlo inmediatamente o tu tapadera quedará al descubierto y con ella nuestras inútiles vidas. Continuó el oficial superior con su tono duro y decidido, que no admitía ni réplica ni incertidumbre. Pero, ¿cómo podía hablar aquel hombre con tanta aparente condescendencia? ¿Era humano o qué? Primero mostraba un atisbo de comprensión y luego le reprochaba que aún no hubiera escrito a su mujer sobre la falsedad. ¿Esposa? Tenía una esposa, a la que amaba más que a sí mismo, pero no se llamaba Marianne, y le había dado 3 hijos maravillosos. El último era muy pequeño y necesitaba a su padre. Sintió que la sangre le hervía en las venas y que la rabia se apoderaba de él, pero antes de que pudiera abrir la boca, el general le había asestado un fuerte puñetazo en el estómago, como si no hubiera tenido bastante. Mantengo mi palabra. Te he dicho que tendré la forma de ayudarte si ahora haces aquello para lo que estás aquí. No des ningún paso en falso y escribe a Marianne. Necesita a su marido ahora más que nunca, antes de que lo envíe a Cracovia. ¿O prefieres que te despidan y volver a casa con ella? El viejo lobo de guerra sabía muy bien que el hombre que tenía delante deseaba más que nada en el mundo volver con su esposa. Pero la verdad, la que llevaba en el corazón, no la pobre Marianne, que había enviudado sin ser consciente de ello. Has hecho bien en señalar los puntos débiles de nuestro proyecto. Muy ingenioso. Haremos algunos de los cambios que ha sugerido, los que se puedan hacer, claro, porque la operación no se puede aplazar. Eso creo que ya lo tienes más claro que el agua. El 18 de julio de 1944, el coronel Ludwig Beck y Kurt Hubert llegaron por la mañana temprano al cuartel general de Rastenburg, también conocido como la Guarida del Lobo, construido en 1940 cerca de la ciudad del mismo nombre, en Polonia. Estaba situado en medio de un oscuro y húmedo bosque de coníferas rodeado de lagos y pantanos, y por tanto, fácilmente defendible por el enemigo soviético a tiro de piedra. El ambiente era lúgubre y monótono. Parecía que incluso los rayos del sol evitaban cuidadosamente iluminar aquel lugar donde solo se decidía la muerte. El calor, por otra parte, combinado con la humedad de la zona, era insoportable. Así que, Kurt, lo tienes todo claro, ¿verdad? ¿Recuerdas lo que pasa ahora?, preguntó el coronel. Señor coronel. Sí, señor. El Führer empieza el día hablando a solos con su perro, hacia las 9 o 10 de la mañana. A las 10:30 revisa el correo que le llega por tren o por avión. A mediodía celebra su habitual reunión militar de 2 horas en el búnker. A continuación almuerza a las 14 horas en el salón. Se sienta siempre en el mismo sitio, entre Jody y Otto Dietrich, frente a Keitel, Bormann y Karl von der Schatz, ayudante de Göring. Después de comer y durante el resto de la tarde, se entretiene con temas no militares. Hacia las 17 horas le sirven un café, al que sigue una segunda reunión militar en Jody a las 18 horas.
La cena, que puede durar hasta 2 horas, comienza a las 19:30 horas, tras lo cual se traslada al cine, donde se proyectan diversas películas. Finalmente se retira a su apartamento, en los que interpreta monólogos, a los que asiste todo su séquito. De vez en cuando escucha el gramófono, normalmente sinfonías de Beethoven o selecciones de Wagner. El coronel le interrumpió. Recuerde prestar atención a cualquier movimiento. El Führer es una persona muy habitual. Cualquier hecho extraño o excepción puede indicar problemas para nuestra operación. Sepa que después de la explosión me espera un avión para Berlín. Tú, en cambio, serás desviado a Cracovia y con toda la probabilidad no volveremos a vernos. Cuídese. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, señor, respondió respetuosamente el británico de ojos azules. Mientras caminaba de regreso a su habitación, se fijó en un hombre agazapado en la parte trasera del bloque principal de las instalaciones, atento a los cables telefónicos. Se le acercó por detrás. Edgar Joseph Andre, señor, oficial de telecomunicaciones. Estoy reparando una avería, señor. Le faltaban 3 dedos de la mano derecha y llevaba un parche en un ojo. A pesar de mi discapacidad, puedo hacer mi trabajo perfectamente, señor. Afortunadamente siempre he sido ambidiestro, señor. Le sorprendió tratando de responder a sus ojos abiertos e inquisitivos. En efecto, había llegado a ver lo rápido que era con todas aquellas complicadas abrazaderas y cables que para conectar con una sola extremidad intacta, pero no era eso, solo lo había paralizado a Kurt, sino el timbre de su voz y la mirada. Aquel único ojo, miope. ¿Quién eres?, volvió a preguntarle el británico. No había entendido cómo ni cuándo, pero sentía íntimamente que ya conocía a aquel tipo, que en cambio se había dirigido a él como un completo desconocido. Señor, Edgar Joseph André, oficial de telecomunicaciones, repitió de nuevo el hombre de unos 50 años, que esta vez no había comprendido que la pregunta de Kurt era de una naturaleza completamente distinta. Que Dios me ayude. Estoy perdiendo la cabeza. Ya ni siquiera sé quién soy yo. ¿Cómo se supone que voy a ser a alguien en este infierno de desconocidos?, pensó. Kurt, cálmate. Edgar es una persona de confianza. Perdió un ojo y los dedos en la Primera Guerra Mundial. Es un héroe de guerra y un genio de la mecánica y la electrónica. Había intervenido el coronel. Mientras Edgar continuaba con su trabajo, el coronel Ludwig Beck explicó en voz baja al británico que todo formaba parte del plan y que el oficial de telecomunicaciones estaba colocando un dispositivo para interceptar llamadas en la sala de reuniones del búnker. Pero esto no bastó para apaciguar las sensaciones de déjà vu de falso alemán. El 20 de julio de 1944, las cosas fueron mal desde el principio. La reunión militar se adelantó debido a una visita del dictador italiano Mussolini e incluso se trasladó, debido al calor del verano, a un edificio de madera fuera del búnker. El coronel estaba nervioso, muchas cosas iban mal, pero decidió dejar que Kurt lo hiciera todo según lo previsto. Tuvo menos tiempo del esperado tras el disparo, ya que la pequeña habitación en la que se estaba instalando estaba más alejada de la sala de reuniones que en el plan original. El británico consiguió activar los 2 paquetes de explosivos plásticos de 975 gramos. Ahora solo tenía que entrar en la sala y entregar el maletín al coronel que esperaba sus papeles para hacer su contribución crucial a la reunión. Hizo su importante entrega. Luego se alejó, no sin dificultad, al oír la explosión y el alboroto subsiguiente. Luego, todo fue oscuridad. Kurt se despertó sentado en el tren hacia Cracovia y solo entonces pudo darse cuenta de que el intento
había fracasado. El primer objetivo no había sido alcanzado y muchos traidores habían sido detenidos en Berlín y asesinados. Entre ellos, Fritz y el coronel Beck, que se había visto obligado a suicidarse tras presenciar el fusilamiento de sus camaradas. Intentó recordar cómo había acabado en el convoy, que entre tanto había cogido velocidad. Aún podía oír el estruendo de la explosión que le había sorprendido cuando escapaba. Recordó que había caído aturdido al suelo y que alguien le había arrastrado y abofeteado para que volviera en sí. Lo más loco era que ese alguien le había llamado Terrence. Al menos su cabeza de mierda, que estaba definitivamente enloqueciendo, recordó esto. Terrence, despierta, Terrence. Esas palabras en su cabeza puede que fuera su imaginación, pero alguien le había sacado del apuro y le había metido en aquel maldito tren. Pero, ¿quién? El general de división Trescow consiguió salir limpio. Quién sabe qué más tendría pensado para Kurt Hubert, que intentó en vano volver a contactar con los que sabía que eran de la resistencia. Sin éxito. El movimiento había sido aniquilado para siempre. Continuará. Recordemos que muchas veces, chicas, hubo muchos intentos de asesinar a Hitler sin éxito. Y todos sabemos cómo acabó Hitler, según los libros, porque se duda que haya muerto en esas circunstancias. Así es la vida. Por eso les digo, chicas, así es esto. Así fueron estas 2 guerras, que recordemos que en la Primera Guerra Hitler era soldado, chicas. Era un hombre tan inteligente que empezó, yo creo que, a maquinar toda esta situación desde esa época. Me atrevo a decirlo, por lo que he leído, por lo que he visto en documentales. Ese Hitler, que Dios nos ampare de otro. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.